días, bienvenidos. Es su programa Notas de Veracruz a través de TV+, estación de radio, televisión de Veracruz, donde hemos compartido con ustedes música, principalmente música, la conversación de los artistas, la convivencia que se produce aquí en la Casa Museo Agustín Lara de la confluencia de Veracruz con Boca del Río y algunas otras notas que tienen que ver con nuestra cultura popular también. Hoy agradecemos la presencia de un joven que ya ha estado con nosotros, Ali García, bienvenido. Mucho gusto, Manuel. Músico, intérprete, compositor, divulgador de la música y qué más. Pues investigador, sí, básicamente. Eso es. De todo eso nos va a platicar enseguida porque es nuestro invitado para charlar hoy y para dar pie a la música que vamos a presentarles. Notas de Veracruz a través de TV+, tiene como parte fundamental la divulgación de nuestra música, de las aptitudes de nuestros amigos que concurren a lugares como este, que es la Casa Museo Agustín Lara, pero también el conocimiento de instituciones, de edificios públicos, de lugares históricos. Por ejemplo, Benito Juárez tuvo que hacer un trabajo itinerante por muchas partes del país durante su gobierno y en una de sus estancias en el puerto de Veracruz instituyó el registro civil que anteriormente se hacía a través de las instituciones eclesiásticas, es decir, el registro de la condición de las personas como solteros, casados, como difuntos incluso, era un trabajo de la iglesia. Aquí se instituyó el primer registro civil y eso vamos a conocer en estas notas de Veracruz. Uno de los edificios que más llama la atención cuando llegamos al puerto de Veracruz es el Registro Civil. Aunque este edificio no es tan antiguo, su importancia histórica sí es muy relevante. Este edificio de estilo porfiriano fue obra de los arquitectos Jorge Pumián y Emilio Pérez de León, y construido así para integrarse al entorno de edificios de la zona. Fue inaugurado apenas hace unos 44 años, sin embargo, su historia se remonta al año 1851, cuando se presenta un proyecto de registro civil, el cual tenía como objeto el reconocimiento de las partidas eclesiásticas. Recordemos que antes de esta ley, el registro de las personas nacidas, matrimonios, defunciones y todo lo acontecido con la vida social de un ciudadano era registrado solamente por la Iglesia. Sin embargo, con la promulgación de la Constitución de 1857, se establece la separación del Estado y la Iglesia, lo que modifica la ley expedida por Ignacio Comonfort y la hace inaplicable. Es entonces, en 1859, cuando en esta ciudad y puerto, el 28 de julio, el presidente Benito Juárez proclama la Ley del Registro Civil, redactándose posteriormente la primera acta de asentamiento correspondiente a Jerónima Francisca Juárez Maza, hija de Benito Juárez y Margarita Maza, cuyo ejemplar está expuesto en el recinto. De ahí la importancia de esta ley y por supuesto del recinto que alberga desde 1972 al primer registro civil de nuestro país, que fue inaugurado para dotar de un espacio a esta histórica e importante institución y celebrando además el primer centenario de la muerte de Benito Juárez, impulsor de esta ley tan importante para todos los mexicanos. Desde la Ciudad de México llegó a estas tierras ahora sí que haciendo un recorrido inverso al que hicieron aquellos conquistadores del siglo XVI que entraron por aquí y se fueron al altiplano. Ali García, joven que es músico, que estudia, que alienta a otros muchachos, que va por los pueblos, en fin, que realiza muchísimas actividades de las que ya nos va a platicar. Ali García, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, Manuel. Ya Gracias. Nos platicaste en ocasión anterior del Centro de Estudios Superiores en Música Popular. Sí, así es, donde estoy cursando la licenciatura en Música Popular. Y nos hablaste en aquella ocasión de un grupo musical donde participaste. Sí, el Combo Latino. Eso es. Pero ahora, a partir de que ya cantaste también música tuya y de otros autores en Notas de Veracruz, y que vamos a poder compartir con ustedes uno de estos programas de Notas de Veracruz, vamos a charlar un poco acerca de lo que has hecho en Oaxaca, en Puebla, en la Ciudad de México, en fin, en muchas partes. Sí, bueno, he tenido la fortuna de conocer a personas que confían en mí para colaborar con ellos.
y eso me ha abierto puertas y me ha dado experiencia. Básicamente, ¿qué instrumento tocas? Básicamente soy cantante. Cantante. Sí. ¿Y guitarra, piano, alguna otra? Sí, toco la guitarra, es mi segundo instrumento, el piano y el violín. ¿Y por qué es tu segundo? ¿Cuál fue el primero? Yo empecé cantando realmente. Ah, sí. que es un instrumento también la voz, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Decía un especialista que el primer instrumento musical que podemos ejecutar es nuestra propia voz. Sí, así es. ¿Qué tesitura tienes? Tenor. Tenor. Ándale. O sea que estás en la parte más alta de la escala. Sí, la mayoría de los varones somos tenor. De hecho, es raro el barítono y mucho más raro el bajo. Ah, sí. Yo tenía la idea de que era más difícil ser tenor. Bueno, ya estudiar clásico y ser un tenor de técnica clásica, bueno, ya estamos hablando de términos de muchos años de estudio, muchos años de preparación. Esto es lo complicado, pero en tesitura es más común que nazcan tenores a que nazcan barítonos o bajos. Lo acabo de aprender, o cuando menos lo acabo de comprender. Y comenzaste en la Ciudad de México, de donde eres originario. Así es, sí. A los 11 años mi madre me regala una guitarra y es así como, bueno, empiezo queriendo ser guitarrista, pero como me veían en las reuniones con la guitarra me empezaban a pedir canciones, entonces la necesidad me volvió cantante, me volvió cancionero. Y de ahí pues tuve que empezar a aprender técnica vocal y me gustó más el canto que la guitarra. ¿Y te acuerdas de aquella canción de Álvaro Carrillo que se llama Cancionero precisamente? Claro. Sí, ¿verdad? Yo soy un humilde cancionero. Sí. Muy bien. Pues de cancionero a investigador, a promotor, a muchas actividades, ¿eh? Sí, comienzo a los 11 años de forma empírica, con los libros estos que traen cifrados. ¿La guitarra fácil? Así es. Ah. Sí. Pero me empieza a gustar mucho la música, me empiezo a apasionar y comienzo a necesitar una formación más profesionalizada. Acudo a una academia donde era por afición y ahí me entero que existen escuelas de bellas artes. ¿Nos platicas de todo eso enseguida? Claro que sí. Vamos con música. Es su programa Notas de Veracruz. En la playa solitaria en la costa en que nací hay una casita blanca que parece de marfil. En la playa solitaria en la costa en que nací hay una casita blanca que parece de marfil. Casita blanca de mi niñez, donde las horas, donde las noches
feliz pasé, diestro fragante, lleno de luz. Cómo me acuerdo de aquellas noches de Veracruz. La bella casita blanca de Agustín Lara. Casita blanca de mi niñez, donde las olas, donde las noches feliz pasé, diestro fragante, lleno de luz. Cómo me acuerdo de aquellas noches de Veracruz. Ali García es un joven músico, cancionero también nos dijo, que fue desde temprano a las escuelas a abrevar el conocimiento de otros y que de ahí vino a la ciudad de Veracruz por alguna razón que ya nos contará. Pero ¿cómo siguió esa historia de ser cancionero e ir a las primeras escuelas? Bueno, al principio, como más bien como empecé a los 11 años, todavía no se definía mi voz. Tenía todavía una voz blanca, una voz de niño. Pero vino la adolescencia, entonces es en la secundaria donde uno empieza a cambiar de voz y comienzo a requerir una formación porque quería cantar y se salían los gallos. Sí, bueno, es normal en ese tránsito, ¿no? Sí, bueno, entre la convivencia eso generaba risas, lo cual a mí no me generaba tanta risa en realidad. No, uno se siente muy mal pues, cuando uno habla o va a participar en la clase y se sale un gallo, pues pasa eso, ¿no? Sí, así es. Y bueno, eso me lleva a pedirle a mi mamá, a mis papás en sí, pero mi mamá es la que fue más entusiasta al principio. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Carmen Sánchez. ¿Sigue en la Ciudad de México? Sí, ella sigue viviendo allá. ¿A qué se dedica? Ella es maestra de educación primaria. Es educadora, es normal que haya inducido en ti la búsqueda del conocimiento, ¿no? Sí, sí, de hecho. Bueno, y entonces le digo a mi madre, le comento mi necesidad. Y ella me propone entrar a una academia donde es para aficionados. Sí. Ahí aprendo a leer el cifrado de las canciones y aprendo un poco de técnica para poder entonar las canciones. En aquel momento estaba yo muy enfocado en la idea del rock, porque pues en casa se escuchaba el rock. ¿A quiénes interpretabas? Bueno, yo a quienes interpretaba un género que en la Ciudad de México le llaman rock urbano. Es el Tri. Así es, sí, efectivamente. Bueno, en aquel entonces, bueno, ya no se llamaba Three Souls in My Mind. No, para entonces era Tri. Ya era el Tri, ¿verdad? Sí, y bueno, pero me empieza a interesar muchísimo más la música y en la academia donde entro me entero que existen escuelas profesionales de música en Bellas Artes. Sí. Les comento a mis padres que yo estoy muy interesado en ser músico, ellos lo toman por broma y me dicen, ajá, sí, ¿cómo no? Bueno, pues busca alguna escuela y te metes. Encontré las escuelas de iniciación artística, que digamos son a nivel técnico. Sí. Y es así como ingreso a la escuela de iniciación artística número 1, con la visión simplemente de terminar como carrera técnica y después estudiar otra carrera diferente, ¿no? Pero me apasionó demasiado la música y ahí me entero que existe el conservatorio. Circunstancialmente
En un curso de inglés conozco a un maestro del conservatorio que hasta la actualidad es un gran amigo, el maestro Felipe Flores, un saludo. Él es musicólogo y catedrático del conservatorio sobre temas de etnomusicología. 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 Sí, y esta circunstancia genera una mezcla entre las influencias que hay en casa, lo que yo escucho en casa, con los abuelos, porque viví mucho tiempo con los abuelos, con mis hermanos y con mis padres. ¿Nos platicas un poco de tus abuelos y tu familia enseguida? Claro que sí. Muy bien, y escuchamos música junto con nuestros amigos de TV+, Claro Notas de Veracruz y música para ustedes. Con mucho cariño, Oración Caribe. Oración Caribe, que saber implorar, salmo de los negros, oración del mar. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad,
Es interesante encontrarse a jóvenes que cultivan la música, que la promueven, que la investigan además y que la aprendieron de sus abuelos. Ahí tienen un punto importante. ¿Dónde vivían o dónde viven tus abuelos? En la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan. La delegación Tlalpan está dividida en pueblos. Sí. Y ellos viven en el pueblo de San Andrés Totoltepec. Totoltepec. Así sí. es. Es ahí donde yo crecí, con ellos. Y con ellos me influencié mucho de la música que escuchaban. Ellos son súper admiradores de la música vernácula. Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete. Y del bolero. Pero del bolero de tríos, Sí. al estilo de tríos. Y es eso la música que yo escuchaba con ellos. ¿En la radio o tenían discos? Mi abuela es melómana, entonces colecciona discos, sobre todo de música vernácula, pero también son muy aficionados a la radio y hay una estación donde ponen música de boleros todo el día. El fonógrafo Así se ha de es. llamar. Sí, Sí. seguramente que sí. A ver, de los cantantes vernáculos que oían tus abuelos, ¿oíste alguna vez a Luis Pérez Mesa? Claro. Sí. Que tenía unas versiones muy, muy sonadas de canciones verdaderamente populares. El Barzón, recuerdo en este momento. Sí, sobre todo de la época revolucionaria. También. Junto con creo que este señor sí era barítono, el Charro Abitia. Sí, Charro Abitia, que cantaba unos corridos muy sonados en aquellos tiempos. Sí. Y del gusto de mucha gente, ¿no? Oye, pues empezaste ahí con tus abuelos y la radio y la tornamesa, todo eso te fue encaminando. ¿Y cómo te guió eso en el camino de la música? Bueno, estaba yo con mi guitarra queriendo sacar canciones de rock urbano. Se acercaba mi papá y me decía, hijo, apréndete esta canción de Los Panchos. Ah. Porque él anhelaba que fuera requintista. Pues yo en mi afán de querer aprender más y de querer complacer a la familia para ganarme su aprobación de estudiar música, intentaba aprenderme esas canciones, pero me resultaban muy complejas. Entonces me ¿Tú aprendí... preferías Estoy esperando mi camión en la terminal? Sí, la de definitivamente. Y bueno, entonces mi papá se acercaba a pedirme canciones, mi mamá se acercaba a pedirme canciones. Mi mamá es más del estilo balada de los 70s y es admiradora de Roberto Carlos. Se la pasaba pidiéndome canciones de Roberto Carlos. Mi hermano mayor es rockero y se la pasaba pidiéndome canciones de rock en inglés. Y mi otro hermano le gusta mucho la música pop, entonces él me pedía canciones que estuvieran de moda. Y ante tanta petición, pues yo simplemente iba armando mi repertorio de cómo iba a aprenderme las canciones, pero eran géneros muy diversos. Y es así como me empiezo a encaminar en la música realmente. Y luego un etnomusicólogo que te influyó por ahí también, que dijiste. Así, el maestro Felipe. Bueno, yo ya empiezo a aprenderme canciones y en las reuniones en casa empiezo a tocar, a amenizar, ¿no? Guitarra acústica. Sí, la guitarra acústica. Bueno, vamos a seguir platicando con Ali García y con ustedes compartiendo la charla y la música. No sé por qué con la distancia todos mis pensamientos se avivan más. Será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. El corazón viajero y solitario se pregunta qué raro
hechizo tiene la palabra recordar. Será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. Corazón, viajero y solitario, se pregunta qué extraño hechizo tiene la palabra recordar. Será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. Muchas gracias. De verdad que resulta atractivo conocer estas historias de vida, porque pensaríamos que el cantante es aquel individuo, aquella persona que se sube al escenario, que toca lo que eligió para hoy y ya. No, pero detrás de todo eso hay un armazón de experiencias, de convivencias, como las que había en tu casa cuando cantabas Alí García. Sí, mi papá era muy bohemio. Le encantaba hacer reuniones con la familia y le encantaba presumir a su hijo. Entonces, ya estaban todos en la mesa. Yo quería salir al patio con mi novia. Y él, para que yo no estuviera con la novia, Alí, ven para acá, cántanos una canción. Y era así como me empezaron a motivar a aprenderme el repertorio. Pero también el repertorio de boleros, porque en casa se escuchaba mucho el bolero. En ese mismo tiempo estaba tomando un curso de inglés donde conocí a Felipe Flores, que es un etnomusicólogo, y él me empieza a influenciar, pero en el ramo de la música tradicional, en culturas populares, en el Museo de Culturas Populares, ahí en Coyoacán, constantemente estaba con él, viendo eventos de guapango, de son navajeño y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y me empiezo a empapar de folclore, que también me apasionó, el folclore mexicano. Y es así como comienzo a tener más curiosidad y a tener el interés por profesionalizarme. Me meto a la de iniciación artística, entré a guitarra, aspirando a llegar a tocar los requintos de los panchos que mi papá me exigía, pero me encuentro que me enseñaban música clásica. Entonces, de tantos géneros populares caigo en la música clásica. Bueno, empiezo a cursar y la música clásica no me satisface tanto, pero me entero que existe el conservatorio. Para ese tiempo ya tenía estoy hablando de los 11 a los 14, a los 15 años. En estos 4 años, bueno, ya tocaba algunas cosas, ya podía ejecutar ciertos temas. Y me nace la inquietud por componer. Entonces escribo una obra para guitarra que titulé Corazón de Madera.
y me aventuro a hacer examen a la carrera de composición en el conservatorio. Con el apoyo de Felipe, que también me dio mis primeras lecciones de solfeo ya formales y de historia de la música. Fue así como pues me aventuro para hacer un examen en el conservatorio ante una demanda tremenda. Yo me acuerdo que fui a pasar una noche, me tuve que quedar una noche en el conservatorio para sacar fichas simplemente. ¿Es cuando estaba allá por Polanco? Sigue en Polanco. Ah, ¿todavía? Sí. Muchas gracias, gracias por seguir compartiendo con nosotros estas notas de Veracruz. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos platicando con Ali García, investigador, músico, cantante y algo más. Ali García, un joven músico, como dijo en el primer momento, dijo cancionero también, dijo, y con afición por el rock y por una serie de estilos que le exigía la relación familiar y de los amigos, en fin. Estás en el conservatorio y después de ahí empiezas a incursionar en otras actividades, ¿como cuáles? Bueno, posteriormente al conservatorio me vengo a Veracruz. Y aquí me vine principalmente por investigar sobre el son jarocho, porque con Felipe me influencié mucho del huapango y del son jarocho, pero a mí siempre me gustó más el son jarocho. Me apasionó la idea de venir a Veracruz y estudiar sobre son jarocho. Oye, y yo sabía que aquí existe el grupo Mono Blanco. Y a seguir los pasos de José Pablo Moncayo un poquito, ¿no? Pues no tanto, porque Moncayo, bueno, estaba enfocado más a la música clásica, ¿no? Sí, pero se valió de los sones sí, que fue Alvarado para poder hacer su huapango. Sí. No, yo lo veía más con la intención de escribir versos. A mí me gusta la versada. ¿Ah, sí? ¿Y escribes versos? Sí escribo, pero no me sale en el estilo jarocho. Bueno, pero siendo versos, no importa que tú sigas una línea distinta. Sí, claro. Bueno, de hecho escribo canciones. Pero yo vine a Veracruz para aprender sobre la versada. Me interesaba mucho aprender sobre la versada y el requinto jarocho me encanta. Sí. Pero el destino me llevó hacia el son de influencia afrocubana. Yo no tenía idea de que aquí estaba muy asentado ese son. Y yo creo que el bolero también, ¿no? Porque sí, en lo que has interpretado aquí en el programa, me acuerdo de No te importe saber. Ah, claro. Sí, bellísimo tema. Y ese nos llegó desde Cuba, ¿no? Sí, sí, el feeling. Bueno, yo este repertorio lo elegí porque estoy justificando la canción que presenté al principio. ¿Cuál era? Tu canción. Ah, ese es el autor. Sí, tú eres el autor. Oye. Así es. Esa canción la compuse pensando en el feeling y sobre todo intentando lograr una canción contemporánea de feeling, ya que el feeling pertenece a otra época histórica de la música. Y tu gusto por el feeling se nota en el repertorio de ese programa en el que te ha tocado cantar, porque presentaste algo de Vicente Garrido. Así es. Y Garrido como que tiene bastante cercanía con aquellos cultivadores del feeling. Sí, de hecho todos los compositores que elegí están influenciados por el feeling. O influyeron al feeling. Porque María Grieber fue un poco anterior a los cultivadores del feeling, ¿no? Sí, pues contemporánea, ¿no? Porque el feeling en sí es desde los 30s. O sea, el feeling viene, es paralelo al jazz y en lo clásico al impresionismo. Eso es lo que genera estas texturas armónicas. Sí. Entonces, es como desde los 30s, hablando ya como género establecido, porque obvio tiene antecedentes. Desde los 30s y se va cultivando hasta que en los 60s o 70s empieza a decaer porque entran otras modas en el medio musical masivo, ¿no? A decaer, digamos, en el alcance mayor, sí, porque se sigue... Ah, claro. Bueno, tú lo sigues cultivando. Sí, así como otros amigos en esta casa, Museo Agustín Lara, siguen cultivando, y ahora les presentamos una muestra de esa música. En estas noches
de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. ¿Alguien puede pasar a bailarse un tango conmigo? La canción que pedías te la vengo a cantar, la llevaba en el alma y te la voy a dar. La canción que pedías te la vengo a cantar, la llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Esperamos que usted, como nosotros, esté disfrutando de esta charla en la que un joven músico, yo diría también que musicólogo, está instruyéndonos acerca de sus conocimientos y de lo que ha aprendido por los pueblos y por las ciudades donde ha caminado. ¿Has ido a Oaxaca y a muchos pueblos Sí. a recoger también sones o qué? Bueno, la experiencia más formal ha sido en Oaxaca, con Felipe Flores. También. Sí. Lo que pasa es que Felipe Flores me adoptó como un aprendiz y como un... O sea, sí, su aprendiz, al final de cuentas. Entonces yo me iba con él a la Sierra Mije de Oaxaca a hacer grabaciones sobre las bandas tradicionales, de música tradicional oaxaqueña. Y algunos otros covers, ¿no?, de música popular que ellos como banda tocan para poder trabajar. Sí. Pero básicamente la idea es rescatar aquel repertorio en esos discos. Él sigue con su labor, sigue yendo a Oaxaca, pero bueno, yo ya estoy aquí en Veracruz. ¿Y allá cantabas también? Sí, evidentemente era un intercambio cultural. Nosotros íbamos y los grabábamos, pero también íbamos como parte de llevar lo que nosotros hacemos en la escuela, en el conservatorio. Entonces, siempre las personas que van con él dan algún tipo de concierto. Y a mí me tocó dar conciertos con canciones mías. Ah, qué bien. ¿Cuál otra recuerdas de tus composiciones? Bueno, tengo un disco ya
en formato, que aún no sacó a la venta, pero ya está listo para editarse, que se titula Esto solo es el comienzo. Ahí compendio 12 temas de diversos géneros. El de Tu canción es el tercero y es en bolero, pero también pongo baladas y también pongo un poco de rock suave y algunos temas donde mezclo precisamente el bolero, la balada y el rock en un tema, a manera de, no de fusión, sino como de amalgama, porque la fusión sería como dejar elementos rítmicos y armónicos, pero no, más bien yo hice una amalgama donde combino tipos de letras con formas armónicas y con formas melódicas, pero no con la idea de que se establezca como aisladamente en los instrumentos, sino como todo parte de algo, de un cosmos. Ya nos pondrás una muestra en alguna ocasión, porque así dicho no lo terminamos de entender, es mejor cuando se ejecuta, ¿verdad? Sí, claro. Como se ejecuta lo que a continuación vamos a presentar, más música aquí en Notas de Veracruz. Voy a cantar 100 años para todos ustedes, en compañía de mi bella hija, Susana. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Que me viera, te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. En ti.
César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, en fin, muchos compositores que estuvieron incluso en nuestras tierras. Sí. Y que compartieron con los músicos de aquellos tiempos y los compositores de aquella etapa. La famosa novia mía que estábamos mencionando ahora no es la novia mía que conocemos con los tríos mexicanos, sino esa que termina diciendo novia de todo mi egoísmo, ¿no? Sí, así es. Y dices, ¿cómo está eso? Pero bueno, de eso y de las otras formas simples también tiene tu composición. Sí, es lo que intento. Yo soy un compositor en proceso de maduración. Es porque, bueno, yo lo veo como si fuésemos un fruto. Al final tenemos que ir madurando hasta que llega nuestro punto mayor creativo, llegamos a un estilo y llegamos a decir algo sin copiar a los demás. Es a lo que yo me refería con que vamos absorbiendo de la cultura popular, lo tenemos que digerir, lo tenemos que asimilar y entonces desechar aquello que no es de nosotros y hacer lo que sí es, ya surge de uno. Digamos que sin hacer copias al carbón o calcas, Sí. porque siempre acusamos una influencia, ¿no? Estamos influenciados, sí, estamos muy influenciados todos por la convivencia, por muchas lo cosas. que hemos leído, por lo que hemos oído, por lo Así que es. hemos compartido, lo que hemos aprendido en el trayecto, pero lo importante es que aquello que digamos tenga cuando menos la faz de novedoso, ¿no? Sí. Estamos acercándonos al final de esta emisión de Notas de Veracruz. De verdad, gustosos de compartir con un joven como Ali García su experiencia, a pesar de su juventud, en este campo, digamos, de muchas aristas que es el arte musical. ¿Qué les dirías a los jóvenes que ven este programa? Yo los invito a que prueben nuevos sonidos. Bueno, no son nuevos sonidos, sino que descubran los sonidos que sus abuelos tienen guardados en discos, porque ahí van a encontrar maravillas. La música de hoy es muy simple, los arreglos son muy simples, muy sencillos, pero esto es como el vino. Hay que saber degustarlo, hay que saber entenderlo y todo esto es para el disfrute, el goce y la satisfacción de nuestros oídos, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, porque es música muy emocional. Digamos que si no son sonidos nuevos, que sean sonidos renovados. Sí, y los invito a que escuchen todo este tipo de música. ¿Sabes cómo lo decían? Ahora que hablaste del vino, ¿cómo lo decían los antiguos hablantes de castellano? Decían, vino nuevo en odres viejos. Así es. Ándale, pues con esa idea de combinar lo valioso de antes con lo valioso de hoy, nos despedimos de este joven que hace música, que divulga el arte musical, que investiga y que comparte con muchas personas su gusto por el sonido y por la armonía. Gracias, Ali. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos en la próxima y nos despedimos con música. Notas de Veracruz. Hasta la próxima. ¿Cómo te podré olvidar? Noche, mi testigo fiel. Dime, tú que sabes bien lo que siento yo, ya no puede ser. Nochecita que del sueño fue mi vida, cuando su amor y su cariño me olvidó. Con el alma en mil pedazos yo te digo lo que he sufrido
al sentir su decepción, porque sabes que adorarte es mi delirio, y hoy te burlas y no tienes corazón. Yo te quiero y en silencio he de adorarte en las noches cuando escuches mi canción. Porque sabes que adorarte es mi delirio, y hoy te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte en las noches cuando escuches mi canción.